Así es. Estamos con el diputado Zambrano. Diputado Zambrano, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues la pregunta obligada, ¿cómo va el frente, no? El frente va de frente. Bien. ¿De frente contra quién? Sí, ¿de frente contra quién? No, mira, por supuesto que el frente surge con grandes expectativas y cada vez que se tiene algún problema de alguno de los partidos del frente, no en el frente como tal, pues no faltan quienes de nuestros adversarios se frotan las manos y dicen: esto ya se acabó, a esto ya se lo llevó el demonio y ya se derrumbó lo que decían desde el principio, que cuando se llegara el momento de ir definiendo las candidaturas, hasta allí iba a llegar el frente. Bueno, lo cierto es que efectivamente el PAN sufrió un problema interno muy fuerte con la salida de Margarita y otros militantes, pero que al mismo tiempo denotan hasta dónde están generándose las aspiraciones que tienen algunos y su pues obsesión por ser a como dé lugar candidato o candidata, en este caso, de su partido o de una coalición de partidos. La obsesión de Andrés Manuel López Obrador ya la conocemos, pues ahí ya, está, ya la padecieron. Ya la padecimos en algún momento, y ahora ahí está de nuevo con un partido de su propiedad, Morena, y pues allí está haciendo ya su trabajo rumbo a las elecciones del 2018. El PRI tendrá que definir en cosa de semanas, finales del año, principios del 2018, ya con quién van a ir, quién decide Peña Nieto que va a ser el candidato del PRI, porque él es el que va a decidirlo. Ese punto, diputado, hace 6 años sabíamos perfectamente quién iba a ser el candidato, ¿no? Sabíamos perfectamente 2 años antes que Peña Nieto iba a ser el candidato del PRI y que, bueno, pues él se iba a llevar todas las palmas. Pero en este momento el PRI no tiene un candidato definido a menos de un año de las elecciones. No hay un candidato que digas, bueno, él puede jalar masas, ¿no? En cambio el Frente tiene por lo menos 2 o 3 candidatos que son muy fuertes. Digo, en el caso de Mancera arrasó la Ciudad de México con el 60% del voto, creo. Más del 60%. Más del 60% del voto. En el caso de Anaya, pues Anaya también es un candidato podría ser un candidato muy fuerte, en el sentido de que a pesar de todo lo que le han tirado no lo han podido bajar, ¿no? Y está pasando el mismo fenómeno que pasó con Fox y Andrés Manuel, ¿no? El que el presidente le esté tirando hace que Anaya, en lugar de bajar, suba, ¿no? Lo que pasa es que tenemos en el escenario nacional, visto de conjunto, varios elementos nuevos, diferentes a los que teníamos hace 6 años. Es decir, la presidencia de Peña Nieto vino a subrayar la existencia de una crisis de fin de régimen que está tocando fondo, que habla del agotamiento de un sistema de gobierno presidencialista que concentra las decisiones en una sola persona y que tiene que tomar en cuenta los contrapesos naturales que se han ido dando, particularmente en el poder legislativo, pero que hay una disfuncionalidad tal que finalmente seguimos en un régimen presidencialista a ultranza, y ante la incapacidad para gobernar, ante la incapacidad para hacer un buen uso de todos los instrumentos que se le han dado al gobierno de Peña Nieto, pues tienen el país en la situación en la que nos encontramos. De hecho, los 3 primeros informes de Peña Nieto fueron referentes a lo que se habían logrado en el legislativo, ¿no? O sea, las reformas estructurales. Así es, y que resultaron del Pacto por México en su momento, con excepción de la reforma energética que no salió del Pacto por México y fue el motivo de que al año de haberlo firmado
El PRD particularmente es el que dijo, así no vamos a seguir, esto no estaba en el pacto, y el pacto se rompió, pero de todas maneras el impacto de las reformas que resultaron del pacto fueron de las que estuvo viviendo los primeros años del gobierno de Peña Nieto, pero después todo eso se desinfló porque ya no tenían de dónde, demostraron su incapacidad para seguir gobernando, y es lo que nos ha llevado a esta situación en la que estamos, con una calificación que apenas rebasa el 10% de aprobación. El gobierno de Peña Nieto, en diversas encuestas que se levantan de opinión pública en la sociedad, la peor calificación que se ha tenido de los últimos gobiernos de la República, y entonces en medio de eso, pues es muy difícil que digas, aquí tengo un candidato, un aspirante, un precandidato que es el que seguro va a ser el candidato del PRI. Traen una disputa interna también muy fuerte, sorda pero fuerte, de diversos, los que se han mencionado como los posibles aspirantes a que los nomine Peña Nieto, pero todas las encuestas también los colocan al PRI junto con sus aliados en tercer lugar, después de los primeros y segundos lugares que se dan entre la posibilidad del frente, de una candidatura del Frente Ciudadano por México y la otra, la de López Obrador, y el PRI en tercer lugar. Entonces es muy difícil que en esta circunstancia el PRI pueda tener a alguien muy fuerte que diga, pues este va a ser y este es el que va, no solamente que va a ser, sino que va a ser el próximo presidente de la República. Eso es imposible. Y luego tenemos también el hecho inédito de que por primera vez nos estamos coaligando una fuerza como el PAN y como el PRD, incluido Movimiento Ciudadano, con el propósito de un cambio de régimen, de lograr integrar un gobierno de coalición que permita caminar en el sentido de lograr un mayor equilibrio de poderes, de que acabemos con el régimen presidencialista y que pasemos a conformar un escenario nuevo. Entonces, esto es lo que también en el seno del frente hoy tengamos, por una parte, varios aspirantes que quieren ser postulados, y por otro lado, alguien que como Margarita Zavala ya se desesperó porque dijo, ella nunca, por cierto, creyó en el frente. Margarita Zavala siempre estuvo manifestándose en sus declaraciones diciendo... Es incompatible, ¿no, diputado? Porque, digo, el PRD no va a votar por Margarita, era casi un imposible el que dijeras Margarita como esposa del expresidente Calderón, al que nunca terminamos de reconocer su legitimidad desde el PRD. Era imposible casi que se pudiera digerir en el PRD. Y porque además incluso, miren, yo no sé quién le inventó dotes de estadista a Margarita, qué la acredita para ser una estadista, qué experiencia de gobierno, en su paso por el legislativo, qué huella importante dejó. En verdad, no hay ningún mérito importante, y no quiero sonar misógino de referirme así a una mujer, no. Si fuera un hombre, estoy diciendo lo de Peña Nieto y del gobierno de Peña Nieto, y de Calderón mismo, pues que con toda la secuela de decenas de miles de muertos, pero no. Entonces, por eso digo que lo que no tiene mérito. Entonces, para nosotros desde el PRD no es una preocupación lo que está sucediendo, una preocupación tal que pueda llevar a un descarrilamiento del Frente Ciudadano por México. Sí va a obligar, creo yo, a que en el PAN se tomen también medidas, decisiones, y en el Frente Ciudadano por México, como consecuencia, lo han reclamado varios actores que aspiran a ser candidatos del Frente, a que el proceso sea mucho más abierto, que sea una búsqueda de un consenso. El consenso también es una forma democrática de selección de decisión, porque tienen que participar todos los de común acuerdo, los que aspiran a figurar como candidato,
o que establezcamos un método que se abra a la ciudadanía, a la sociedad, para que hagamos honor al nombre, al apellido de Ciudadano por México. ¿No? El frente sigue vivo. El frente sigue vivo, no tiene, no ha recibido ningún golpe que pueda decirse que es mortal. Hay quienes dicen que lo de Margarita en el PAN es algo así como el equivalente de Bejarano en el PRD. Justamente el día que en el PRD, en el Consejo Nacional, estábamos decidiendo caminar, ir al frente, ese día Bejarano y Dolores Padierna anunciaron su salida del PRD. Y todo el mundo decía, el PRD, otra vez, nos volvieron a matar una vez más como PRD. Y pues aquí estamos, seguimos en batallas. Ayer decía el gobernador Silvano Aureoles Conejo que la posición que traen, por un lado Ricardo Anaya, que quiere ser candidato, por otro lado que para la presidencia de la República, por otro lado Barrales, que quiere ser candidata a la Ciudad de México, y el dirigente de MC, que quiere ser candidato a la gobernatura de Veracruz, que esto deja muy mal parado al frente. ¿Será cierto? Mira, sí conozco esa declaración, esa versión de Silvano Aureoles, pues es su lectura de alguien que al mismo tiempo está aspirando a participar en un proceso democrático de selección de la candidatura del Frente a la Presidencia de la República. Pudieran otros decir de él que obsesivamente quiere ser candidato, pero vamos, son respetables pues todas estas decisiones. Lo que digo es que hasta hoy no se ha abierto el proceso de definición del método siquiera para definir la candidatura del Frente Ciudadano por México. Entonces eso tendrá que abordarse dentro de cosas de días o de semanas, porque siendo el 13 de diciembre la fecha máxima para el registro de quienes quieran ir en coalición, para esa fecha también, como parte del acuerdo de la coalición, tendrá que haberse decidido cómo vamos a seleccionar el candidato y lo tienes que anunciar. Entonces, hasta ese entonces, de aquí a 2 meses, más unos cuantos días, ya sabremos con precisión cómo vamos a transitar en la definición de una candidatura. Sin embargo, el hartazgo de la ciudadanía respecto a la clase política, este hartazgo que tiene, por ejemplo, Peña Nieto, les arrastra a todos, porque hay una falta de credibilidad para quienes han tomado liderazgos políticos en estos últimos años y quienes salieron en el Pacto por México. ¿Qué tanto les pega al frente el hecho de que al principio estuvieron vinculados en la gestión de las decisiones del país con Peña Nieto y ahora se desligan por una cuestión meramente electoral? No nos desligamos por una situación meramente electoral. El Pacto por México se rompió por un asunto programático de interés nacional, que fue lo de la reforma energética privatizadora que el PRD nunca ha compartido. Ahí fue cuando se rompió el Pacto por México, y hasta allí llegó el acompañamiento o la manera en que estuvimos nosotros participando en esas decisiones. Hoy el PAN, por otras razones, también tomó clara distancia en lo que se refiere al asunto de los impuestos, al asunto de la reforma fiscal. Estoy llamando ellos de tóxica, pero bueno, hoy se hace más evidente la ruptura, la separación y la competencia con el gobierno Nieto. Que hay un desprestigio de las clases políticas y que la mayoría del país está harta, sí, hay que reconocer que hay una crisis de credibilidad en las instituciones y especialmente en los partidos políticos y en los políticos mismos. Eso hay que asumirlo como un hecho real. Pero hasta ahora no conozco ninguna otra forma de organización de la sociedad para acceder al poder más que principalmente la de los partidos políticos, con todo el desprestigio que traigamos y toda el déficit que tenemos de satisfacción de las demandas de la sociedad, que tiene que ver también con esquemas de desarrollo económico, esquemas de desarrollo social
que no le han dado los resultados que la gente espera. Por eso hay que cambiarlo también. Es que eso también ya se agotó el rumbo que ha tomado el país en lo económico y en lo social. Porque y como frente, ¿qué oferta le dan a la ciudadanía que está harta de toda esa misma operación que no resultó como se perfilaba? Pues? Primero, que no pueden ni deben seguir los que están hoy gobernando. Ellos son los responsables principales de lo que le está pasando al país, y que para lograr que cambien las cosas hay que democratizar el ejercicio del poder público, hay que abrirlo, hay que hacerlo más colegiado en la toma de decisiones y permitir que todos los espacios que hemos ido abriendo de participación de la sociedad, en órganos autónomos, en órganos ciudadanos, etcétera, verdaderamente se cumplan, se hagan, para luchar contra la corrupción, contra la impunidad, para luchar por una Fiscalía General de la República también más vigilada por la sociedad, para que, en fin, pues haya la posibilidad de que gente que no esté organizada en los partidos políticos, sino en organizaciones de la sociedad civil, pueda participar. Hoy estamos en la idea de hacer realidad lo del Parlamento abierto, para que podamos legislar, es decir, tomar en cuenta, interactuar con la sociedad en las decisiones que se toman. Y la otra vía, pues están también abiertas las posibilidades de candidaturas independientes. Ya tenemos la noticia de que han solicitado más de 20 organizaciones, de 20 personas, su deseo de registrarse para figurar eso como candidatos. Eso atomiza el voto de la gente. Atomiza el voto de la gente, pero ahí se beneficia el PRI, ¿no? El PRI es uno de los principales beneficiados de eso. Ese es el riesgo también de una suerte de ultrademocratización, de que se te disperse el voto. Pero mira, lo vamos a ver dentro de unos cuantos meses, cómo las principales simpatías, preferencias electorales se van a concentrar en los candidatos que postulen los partidos políticos, principalmente los que, por una parte, la calidad moral que tengan. También, por supuesto, tiene y tendrá que ver con la calidad moral y la oferta que hagan, tiene razón, y que haya un compromiso real. Lo que la gente ya no quiere son falsas promesas. Y si hemos llegado a una crisis de fin de régimen, ya hay que empezar un nuevo ciclo de reconstrucción del país, en lo político, en lo económico y en lo social. Entonces, lo que no puede suceder es que dentro de un año, o en el gobierno entrante empezará a fungir en diciembre de 2018, que a finales del 2019 se diga, oye, pues todo siguió igual. Sí, porque tenemos años con el Sistema Nacional Anticorrupción y el resultado. Sí, porque corrupción por todas partes. Absolutamente, ahí están las últimas encuestas, incluso latinoamericanas, que se hicieron sobre corrupción y sobornos, etcétera, en el ominoso primerísimo lugar México, ¿no? Entonces, eso no puede seguir, pues de eso es de lo que ya está ganado a pulso, además, ciertamente. Diputado, lo que tú querías preguntar al norte. Regresando al frente, diputado, el PRD no tiene miedo de que por la guerra interna panista, que está más que cantada, al final del día sea un lastre el PAN. Miedo no tenemos ni vamos a tener, en general, y particularmente en este caso, que ese problema que ha surgido ahora por la decisión de Margarita, el primerísimo que tiene que resolver su propia situación interna es el PAN. Ojalá y lo hagan en los mejores términos. Y yo digo que el mejor antídoto contra esos señalamientos de que se quiere concentrar, centralizar la decisión en unos cuantos, el mejor antídoto contra esos señalamientos es la apertura, es la disposición de abrirse a decisiones colegiadas con participación no solamente de los dirigentes de los partidos del frente, sino contando con la opinión y evaluaciones de la sociedad. Yo te diría, en todo caso, si para el 13 de diciembre no nos podíamos poner de acuerdo, entonces ya el frente quiere decir que no logró cuajar,
Y también les puedo decir claramente que si no cuaja el frente, ningún partido por separado de los del frente va a lograr, o difícilmente, casi imposible, que logre la victoria. Entonces, las posibilidades de triunfo se concentran en que nos coaliguemos. Ya ningún partido por sí solo está logrando victorias. El PRI está buscando sus aliados. El PRI perdió el Estado de México. El PRI perdió sí, en los hechos. Porque ganó con los votos del Verde Ecologista. Así es, solo el PRI hubiera perdido con la ayuda y con la ayuda de decisiones del tribunal, ¿no? Pues sí. López Obrador, Morena, pues ya anunció que va con el PT, aunque vaya como rémora, como lo que sea, pero va en coalición. Un puntito, 2 puntitos que le acerque el PT en sus zonas de influencia le van a ayudar en una contienda cerrada, y nosotros estamos pugnando pues por una coalición como la que ya conocemos. Entonces yo digo que la virtud de la sumatoria no es solamente la suma aritmética de sus preferencias electorales actuales, sino de la confianza que le da también ante la sociedad. Decir, caray, van juntos, traen una propuesta buena, se pusieron de acuerdo, nosotros queremos eso, no queremos. La gente tampoco quiere cambios abruptos, no quiere cambios sin la certeza del rumbo que se va a seguir. Sí quiere que las cosas cambien de fondo, pero dentro de un marco civilizado, institucional, sereno, tranquilo, no trastoque el funcionamiento de la vida nacional. ¿Ustedes ya estarían pensando en un plan B? Mientras no se nos agote el plan A, ¿para qué pensar en el plan B? Y yo sigo viendo que el plan A tiene posibilidades reales de cuajar, de consolidarse. Hay personas... Sí, Angélica Beltrán. Sí. Angélica Beltrán. Sí, diputado, bueno, aquí creo que yo encuentro la respuesta a estas críticas de por qué el PRD se ha unido con el PAN si son grupos, partidos antagónicos. Es agua y aceite. Pero yo creo que encontré la respuesta ahorita que dice, en un equipo del PAN como era Felipe Calderón y el grupo que representa los calderonistas, tal vez el PRD no hubiera podido hacer una alianza como lo ha logrado con ese otro grupo del PAN, que es el que está encabezando ahorita Ricardo Anaya. ¿Es correcta esa precisión? Mira, básicamente yo te diría a ti, correcta. Eso del agua y el aceite, pues eso lo inventaron los que piensan que en política las cosas pueden hacerse como en la física. En donde también pueden llegar a convivir muy bien el agua y el aceite, por cierto. Pero en política los grandes pactos, los grandes acuerdos nacionales se han dado en México, por cierto, a lo largo de la historia, en muchas ocasiones. No se podían ver ni en pintura, tuvieron que lograr acuerdos para que el país pudiera transitar. Y más ahora que estamos en una situación, insisto, de crisis, de fin de régimen, en donde estamos obligados a encontrarle salidas a la situación difícil, complicada del país. Ciertamente uno de los componentes del PAN, como es Margarita, y el peso de los Calderón, que le causaba muchísimas preocupaciones y casi al grado de indigerible para el PRD, ahora ya no está allí. Entonces, eso también va desbrozando el camino. A lo mejor los panistas decían, híjole, vernos caminando con Bejarano va a ser muy complicado. Bueno, ya también se van despejando, vamos a decirlo así, las incógnitas, y se va despejando la ecuación política, ¿no? Diputado, recuérdeme nomás tantito, ¿no fue Andrés Manuel el primero que hizo una alianza con el PAN para una elección? Por supuesto. Andrés Manuel hizo, siendo él presidente nacional del PRD, hizo hace 12 años, no más, 18 años, la primera alianza con el PAN, cuando hubo una ruptura del PRI en Nayarit, del padre del actual gobernador, Antonio Echevarría. Él rompió con el PRI
y fue junto con el PAN a hacer una coalición electoral para arropar a Toño Echevarría y llevarlo a la gubernatura del estado. También, ¿no? Y luego después se siguieron haciendo otras, como en Tlaxcala, efectivamente, y luego después otras que nunca condenó, por cierto, Andrés Manuel, en Chiapas, siendo el candidato en el 2006, fuimos con Pablo Salazar como candidato de una coalición en Chiapas, y fuimos en otras que nunca condenó, nada más cuando ya empezó a no sentirse a gusto en el PRD porque no podía manipularlo como él pensaba, pues empezó a acordarse o a inventar cosas con las que según él mismo pues ya no se coincidía, ¿no? Diputado. Sin embargo, con estas alianzas, la crítica también que decía Silvano estos días es que muchas veces gana más el PAN que el PRD al final del día. Es parte de la crítica que hacía Silvano Aureoles. Vamos, el PAN ha quedado al frente de gubernaturas, de algunas, de otras no, como en Quintana Roo, pues Carlos Joaquín fue también una ruptura del PRI. ¿Quién se lo va a adjudicar? Pues PAN. ¿Quién ganó? PAN, PRD. Pues en los hechos hay un gobierno de coalición. O te puedo decir, el caso de Veracruz, ciertamente Yunes, que por cierto también viene del PRI, después se hizo panista, pero en los hechos se integró un gobierno de coalición más visible, por cierto, que en otras partes. Es decir, tiene al secretario general de gobierno a un PRDista que era el presidente estatal del PRD durante la elección. Pero en los hechos también no ha ganado esa coalición ni ese proyecto que va unificando diferentes fuerzas, sino que siempre termina ganando una de las tendencias de... Porque no se ha puesto sobre la mesa, como hoy lo estamos poniendo, el asunto de un gobierno de coalición. Hoy sí lo estamos poniendo, la necesidad de un cambio de régimen. ¿Qué garantía hay de que esta vez sí se vaya en esta coalición con un proyecto más allá que... Mira, si alguien se quiere pasar de vivo el día de mañana, después de haber ganado, va a tener un gobierno imposible. Pues sí. Y entonces, ¿queremos eso? Pues no queremos eso. O sea, lo que estamos buscando es que sean compromisos reales que permitan que los acuerdos que se tomen previamente y que se plasmen en el convenio de coalición sean no solamente garantía para cumplirlos, sino que sean exigibles por la sociedad. Que si no se cumplen, mañana diga la gente, pues salieron otra vez más de lo mismo y nos va a mandar al diablo. Quién sabe cuándo podría volver a resurgir la confianza así plasmada. Diputado, de acuerdo a la experiencia que han tenido dentro de estas alianzas electorales, en la práctica sí ha sido fructífera esta alianza, por ejemplo en Quintana Roo, en todos los estados que han ganado coaliciones. Pues yo creo que han posibilitado alternancias que nunca se habían dado, que hoy estén en la cárcel detenidos exgobernadores priistas, que de no haber habido alternancia ni se hubiera destapado toda la cloaca de corrupción que traían ni hubiera habido consecuencias. Hoy está en la cárcel Javier Duarte de Veracruz, está detenido en Panamá Borge de Quintana Roo, está con orden de aprehensión, aunque no fuimos juntos, pero hubo alternancia en Chihuahua, el otro Duarte, con persecución y encarcelamiento en Durango, en un gobierno que surgió también de una coalición electoral, pero varios funcionarios corruptos. Es decir, sí ha habido consecuencias y todo eso impacta en el ánimo social, en la percepción de la gente. ¿No ha sido suficiente? No ha sido suficiente. Por eso insisto, en el esquema de un gobierno de coalición tienen que plantearse las cosas de otra manera. Si quieren, Ricardo Anaya dice hoy en la mañana que está esperando las reglas porque para él ya se adelantaron a la salida de Margarita. Entonces dice que bueno, Margarita buscaba el interés de ser ella la candidata, pero que sin embargo él se está esperando. Le preguntan a él directamente
que si él va a ser el candidato. Dice que, bueno, que todavía no está definido si él quiera lanzarse, sin embargo deja como entrever que sí quiere. ¿Será el PRD quien le deje a Ricardo Anaya que sean los panistas el candidato a la presidencia? Pero a ver, si los panistas deciden que van a poner sobre la mesa la posible candidatura de Ricardo Anaya, será decisión de los panistas, pero de allí a que sea automáticamente el candidato del frente dista mucho, porque hay otros que han levantado la mano desde el seno mismo del PAN y desde fuera del Ahí podrán PAN. ponerse de acuerdo, digo, porque el PAN va a querer su candidato, el PRD va a querer su candidato y en su momento Movimiento pues también va a querer. Pues es lo que decíamos hace ratito, que no se han definido todavía los procedimientos, las reglas para una definición de la candidatura. Esto tendrá que darse en las próximas semanas, obligatoriamente antes del 13 de diciembre, que se tendrá que registrar la coalición como plazo último, y para llegar ahí ya tendrá que establecerse cómo se va a definir la candidatura, ¿no? Entonces, pero de ahí a decir que pues ya está definido y que Ricardo Anaya va a ser y todo eso, pues eso es lo que él quiere seguramente, pero de allá que sea, insisto, es otra cosa. Hoy no la tiene tan sencilla por todo lo que se ha dado en el PAN. Este edificio de naipes que están construyendo como muy frágilmente en el frente, ¿tiene el riesgo de resquebrajarse en caso de que no se lleguen a poner de acuerdo con los métodos para la selección de candidaturas, tanto para la presidencia como para la ciudad? Pues todo tiene riesgo. Cada paso que das en política es una especie de apuesta, que la puedes o no ganar. Depende, ¿no? Del vientecito se puede caer eso, ¿no? Y aquí juegan mucho las circunstancias específicas. La fortuna, que es a lo que le llamaba la suerte o el azar, que le decía Maquiavelo en su famosa obra de El Príncipe, pero aquí, vamos, ¿quién esperaba hace una semana que efectivamente Margarita fuera a romper con el PAN? Bueno, ¿y quién no quisiera ser candidato del frente, no? ¿Perdón? ¿Quién no quisiera ser candidato del frente? O sea, llevan como 20 puntos de ventaja contra las otras alianzas. Hay ¿no? una buena cantidad de ventaja y de puntos que depende también de cómo terminemos decidiendo y qué confianza le damos a la gente, que o se puede consolidar el frente como puntero o se puede ir al carajo, ¿eh? Diputados, si buscan ¿qué es lo que buscan? ¿Cuál es el perfil de ese candidato que busca el frente? Dicen que quieren que sea el mejor posicionado, pero en cuestión política, ¿ustedes qué es lo que están? Tiene que tener el consenso, la confianza de los tres partidos, que diga, sí, nos puede representar bien, nos garantiza el cumplimiento de compromisos, de encabezar el esfuerzo que estamos haciendo. Y yo no descalifico de entrada a nadie, no le pongo veto, bola negra a nadie de los que han levantado la mano, pero tampoco pues puedo decir o me gustan desde luego de entrada más los que desde el lado del PRD han dicho que quieren ser Mancera, Silvano, por supuesto, que pues, por razones naturales Jesús Zambrano son de nuestras simpatías, pero no descalifico la capacidad de los demás, pues no. Diputado, Se han mencionado y empiezan a mencionarse en las últimas semanas, en los últimos días, por ejemplo, que si la posibilidad de Javier Corral, que pueda ser visto bien por el PRD, o que el exgobernador de Guanajuato, ahora senador del PAN, Romero Hicks, que puede ser bien visto por el PRD, porque él ha sido de los que, por cierto, han levantado la mano y luego después discretamente se ha mantenido ahí medio prudentemente callado. Pero ahora todo eso va a ponerse otra vez sobre la mesa. ¿Han pensado en un candidato ciudadano? Esa sería una muy buena opción, porque podría ayudarnos a resolver las aspiraciones o la partidización del frente a la hora de postular un candidato que sea militante claramente de uno de los partidos. Pero lo cierto es que hasta ahora nadie ha
dicho, este es el bueno que andábamos buscando. Se mencionan diversos nombres, pero no hay nada en firme. Lo que ocurre es que tampoco hay una definición de qué proyecto del frente, es decir, una claridad de qué propuesta que unifique tanto un espectro desde la izquierda hasta la derecha, ¿no? A ver, lo que se registró ante el INE, cuando fue el Frente Ciudadano por México, ahí hay los parámetros básicos fundamentales de lo que se quiere, los generales. Hay que aterrizarlos y pronto se está trabajando ya en eso para que sea como que la propuesta, la plataforma programática de una posible coalición. Nosotros aquí tenemos algunos avances en el frente legislativo en San Lázaro de aspectos fundamentales sobre los que en lo inmediato coincidimos y queremos trabajar. Bueno, eso va también pues dejando claro cuál es el sentido del trabajo que queremos hacer, los compromisos que estaríamos asumiendo. Pero yo creo que el asunto de la candidatura, la posible candidatura ciudadana, tiene que ver más con el asunto de decir, a ver, ¿qué método vamos a hacer? ¿Vamos a abrirlo a que participe posibles aspirantes de la sociedad civil? Yo soy de los que digo que sí, que no solamente de los que han levantado la mano desde los partidos políticos del frente. Estar abiertos a eso, y podría ser la varita mágica o la solución a este tipo de contradicciones que hemos estado viendo. ¿Ves a José Antonio Meade como candidato al PRI? No, como candidato del PRI, sí. ¿Y cómo la verían ahí? Pues como candidato del PRI, a derrotarlo. Así, sin ambajes. ¿Es un candidato fuerte porque tiene alianzas con el PAN también? Hay muchos Yo creo que panistas que lo apoyarían. Se ha hablado de eso, de que habría muchos panistas que lo podrían apoyar. ¿Tú votarías por mí? Y aparte Pero- por la gente pero- que tiene dinero, ¿no? Los empresarios y todo. Pero vamos a ver todavía, es decir, a lo mejor no, resulta que no, a lo mejor resulta que el candidato o la candidatura del PRI es otra, porque ahí pues vas a ver qué valoraciones También hay hace chispas que arrojar por allá, ¿verdad? y cómo suena y cómo sopla el viento de la fortuna o del azar el día que Peña Nieto se levante y diga, chino, ya debo decir quién, y a ver cómo pasó la noche, cómo amaneció, cómo anda su ánimo, en fin, pues todo eso. Vamos a finalizar este.